Gloria a Dios. Bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Una bendición estar en su casa. Gracias por ver los programas, por compartirlos y gracias por los testimonios. Encuentro en la calle mucha gente que me saluda y me dice: pastor, yo veo sus programas. La gloria sea para Dios. Hoy vamos a hablar sobre el testimonio del centurión y la base bíblica está en Marcos capítulo 15, verso 37 al 39, que dice así: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. El Señor Jesús fue clavado a la cruz del Calvario más o menos a las 9 de la mañana y murió a las 3 p.m. Y era raro que alguien muriera de la crucifixión en un tiempo tan corto. Sin embargo, no debe sorprendernos que muriera tan rápidamente. Después de todo, a diferencia de la mayoría de los que eran crucificados también de manera tan cruel, Jesús había sido azotado casi hasta la muerte al principio del día y antes de ser crucificado. Y Pilatos esperaba convencer a la gente que no lo crucificaran, sino en vez de darle una severa azotada, y dice: no, lo vieron sangrando y dice: ya, suéltenlo. De cualquier manera, el azotamiento no era un castigo suave. Los romanos primero despojaban a la víctima y le ataban las manos a un poste por encima de su cabeza. El látigo, en italiano flagelo, era hecho de varias piezas de cuero con piezas de hueso y plomo incrustados cerca de los extremos de los cueros. Y dos hombres, uno a cada lado de la víctima, por lo general daban los azotes. Entonces, esta es una cosa tremenda. Entonces, les quiero narrar el testimonio de una explicación, más bien, de un médico de los efectos físicos de una azotada, de una flagelación descrita por un médico. Él dice que el pesado látigo es llevado hacia abajo con toda su fuerza, así como ve que yo hago, y otra vez sobre los hombros de Jesús, espaldas y piernas. Era un hombre europeo de unos 70, unos 80, unos 90. Y al principio las correas pesadas solo cortan la piel superficialmente. Entonces, mientras los golpes van continuando, van cortando profundamente en el tejido subcutáneo, produciendo al principio un derrame de sangre de los capilares y venas de la piel. Y finalmente el manar de sangre arterial de vasos en los músculos subyacentes. Y por último, la piel de la espalda cuelga en tiras. Y toda la zona de la espalda es una masa irreconocible, terrible, de tejidos desgarrados, sangrando. Esto es solo fue la descripción que dio un médico llamado David Struman en la revista Medicina de Arizona. Entonces, no es de extrañar que las víctimas de los azotes romanos rara vez eran sobrevivientes. Era muy terrible, era inhumano. Y el centurión romano y su banda de soldados que estaban a cargo de la crucifixión no se sorprendieron por el hecho de que Jesús murió pocas horas después de pasar por esa tortura. Lo que sorprendió fue la forma en que murió. Y cuando Jesús murió, ocurrieron varias cosas. Durante 3 horas antes de que él muriera, hubo primero tinieblas sobre toda la tierra, de acuerdo a Mateo 27:45. Y unos momentos después de que Jesús murió, hubo un gran terremoto que destruyó el gran velo del templo. En el templo se rasgó de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, de acuerdo a Mateo 27:51. Las tumbas se abrieron, pero los que se levantaron lo hicieron después de la resurrección de Jesús. De modo que el centurión y sus hombres no vieron eso, pero el terremoto y las tinieblas han de haber causado una gran impresión en esta gente, porque Mateo dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron, quedaron temblando, quedaron estupefactos, congelados en gran manera, y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios.
Está en Mateo 27:54. Y aquí, pues, como siempre, los enemigos de la palabra, los famosos comentaristas liberales o críticos, nos dicen que el centurión solo estaba diciendo que Jesús era como un Dios en sus creencias panteístas, pero no mencionan que el centurión había escuchado al sumo sacerdote y a todo el resto de colegiados del templo y sus secuaces, así como a los ladrones decir: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Eso lo narra Mateo. Mateo capítulo 27, verso 43 al 44. Por lo tanto, el centurión y sus hombres, todos sus soldados, habían oído que estos hombres judíos decir, él dijo, yo soy el hijo de Dios. Mateo 27:43. Y el centurión y sus hombres estuvieron todo el día para pensar y discutir lo que estos judíos quisieron decir cuando dijeron, este es el hijo de Dios. Entonces, el gran doctor Lenski dijo, la exégesis racionalista y modernista no considera la confesión del centurión como un reconocimiento de la divinidad o la deidad de Jesús, porque el racionalismo y el modernismo niegan esta deidad. Todos sus argumentos son dogmáticos en extremo. Los modernistas dicen que el centurión. La respuesta es entonces extraída de la mitología pagana. Los evangelistas sabían de la confesión de este funcionario y sin embargo la archivaron, cuando en realidad no significaba nada para los verdaderos creyentes, de verdad. Sin duda los evangelistas no habrían engañado a sus lectores diciendo mentiras. Ahora, había algo más sobre la manera en que Jesús murió. La muerte de Jesús en su forma de morir convenció al centurión de que sus enemigos estaban equivocados y que realmente ese hombre que estaba en la cruz era el Hijo de Dios. Y escucha con mucha atención a Marcos, léalo, a Marcos 15:37 y Marcos 15:39, que dice así, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y Marcos 15:39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y dice la escritura que Jesús, dando una gran voz justo antes de morir, y el centurión, viendo que después de clamar con un fuerte grito, dijo, verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. ¿Por qué la gran voz de Jesús causó en el centurión esa impresión que él dijera verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios? Entonces mire lo que dijo el doctor Gabelein. Dice, el fuerte grito de Jesús es inusual porque las víctimas de la crucifixión por lo general no les quedaba ninguna fuerza y especialmente cuando están cerca de la muerte. Pero la muerte de Jesús no era ordinaria, ni era su grito del último aliento de un moribundo. Fue un grito de victoria. ¿Ve? Porque el Señor se dio cuenta que venció el pecado, la muerte, el infierno, la carne, el mundo. Dice, entonces, el centurión había visto todo. Al principio de la crucifixión era un incrédulo, pero es que escuchó allá en la cruz a Jesús vuelto una masa de sangre. Jesús oró por él y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa misma oración se la dedico a usted que está viendo este programa. Quizás estemos en festividades de una u otra índole, pero yo le digo a usted, en el nombre de Jesús, oro por ustedes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aman más el mundo, el pecado, que la luz que eres tú. Entonces, el centurión vio las tinieblas caer sobre la faz de la tierra. Eran las 3 de la tarde. Vio el terremoto, sintió el terremoto, sufrió el terremoto. Y este hombre quedó aterrorizado, de acuerdo a Mateo 27:54. ¿Y qué más? Y ahora vio morir a Jesús como nunca había visto morir a un hombre crucificado. Ellos estaban acostumbrados a matar decenas, cientos de personas pasaron por ese martirio, pero la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue una cosa fuera de lo común. Y todos los demás estaban tan débiles que no podían ni respirar. Los
los otros que estaban en el suplicio, los dos ladrones. Y ellos murieron en silencio. Pero Jesús, dando una gran voz, la pregunta es, Jesús en ese estado en que estaba, ¿de dónde sacó la energía, la fuerza para hacerlo? Y este centurión, pues había visto y participado de muchas crucifixiones, pero ningún otro hombre había muerto con un grito de victoria. El centurión estaba convencido, los enemigos de Cristo se habían equivocado. Él mismo se había equivocado. Y por eso dijo en Marcos 15:39, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Fue el centurión convertido? Yo creo que sí. Y aquí está porque él había sido un incrédulo, pero ahora él dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Está en Marcos 15:39. Esta es seguramente tan buena como la confesión de Pedro. Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién dices, quién decís que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Sí? Jesús le respondió, bueno, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Está en Mateo 16:17. Entonces vemos que el centurión tenía tanta fe como Pedro. Y él hizo una mejor confesión de fe en Jesús que la que hizo Pedro. Pedro la abandonó. Pedro huyó de Cristo, lo dejó solo. El centurión quedó a la vista de los enemigos de Cristo y sin temor declaró, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Imagínense la reacción de los sacerdotes, de los fariseos que estaban allá cuando vieron que el soldado romano, el centurión, dijo que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Les daría rabia, se sentirían desconsolados, murmurarían. Solo Dios sabe qué dijeron. Pero el centurión dijo algo más de igual importancia. Y Lucas nos dice que él también dijo esto. Verdaderamente este hombre era justo. Esto puede ser que no suene tan importante, pero lo es. Es lo mismo que el ladrón moribundo había dicho cuando se convirtió en la cruz junto a Jesús. Dice, este ningún mal hizo. Eso lo dijo el famoso buen ladrón. Y el centurión oyó al ladrón convertido decir, no lo había creído antes. Que va a ser el Hijo de Dios. Este es otro vulgar delincuente. Este es un falso profeta. Esto quién sabe qué picardía se haría o habría oído de la fama de Dios, pero este man algo hizo porque esta gente lo está matando. Antes se había burlado de Cristo, al igual que el ladrón lo hizo. Pero ahora en sus conversaciones, en su conversión, el ladrón y el centurión estaban de acuerdo. Este ningún mal hizo. Verdaderamente este hombre era justo. Y por iluminación divina, tanto el ladrón como el centurión vieron que Cristo no era culpable. Más que eso, vieron su justicia bendita. Cuanto más sabían, no pueden decir, sabían más. La escritura es silenciosa, pero sabían lo suficiente como para decir que Jesús era sin pecado. Los fariseos sabían eso, pero ellos se sintieron atacados porque Jesús les destruyó su sistema religioso, su ambición al dinero, su autoritarismo y su forma de controlar la gente para beneficio propio. Entonces el ladrón sabía lo suficiente como para llamarlo Señor y el centurión sabía lo suficiente para decir verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces creemos que el ladrón se convirtió. También debemos creerlo del centurión. No tengo mucha confianza en la tradición porque puede ser el producto de la superstición. Y sin embargo, no puedo terminar este sermón, esta plática, sin decir que la antigua tradición dice que este hombre se hizo cristiano. Este gentil llamado, el centurión se llamaba Longinus. Longinus, en la tradición, viene a la fe bajo la cruz del Salvador muerto. Su confesión de este centurión es fuerte debido a que verdaderamente este adverbio se establece en contra de la incredulidad y la burla de los judíos. Lo que se puede decir, el centurión ve la verdad de la filiación divina de Jesús.
Y lo expresa ya en Mateo 27:54. Otras personas pueden decir que he señalado una tradición religiosa. Creo que es probablemente más antigua que el catolicismo. No sé si la tradición es verdadera o falsa con respecto a lo que acaba de decir del centurión que se llama, se me olvidó aquí el nombre, Longinius. Entonces, pero ahí está el testimonio, Longinius. Entonces usted tiene que ver. Pero yo sí sé que la conversión del centurión fue de corazón. No hay en ella ningún rasgo religioso. No hay bautismo, no hay penitencia, no hay sacramento, simplemente fe en Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso hay que salir y predicar el evangelio. Y esa es la manera en que Cristo salva a todos que vienen a Él por la fe. Ahora, ¿usted qué? ¿Yo qué puedo aprender de todo esto? Primero, creo que la palabra de Dios, las escrituras, hacen una lección clara. Dos hombres, el ladrón que cree y confesó. El centurión confesó y creyó. Y aunque comenzaron burlándose de Cristo en la cruz, al igual que el resto de la multitud, pero después ve morir a Jesús y estos dos hombres, el ladrón y el centurión, creyeron en Jesús, que Jesús es el Hijo y será el Hijo por los siglos de los siglos, el Hijo de Dios. Y dice que allá en la cruz había multitud de gente y era la misma gente que sanó, era la misma gente que vio hacer milagros, era la misma gente que recibió alimento milagrosamente, era la gente que vio resucitar a Lázaro, era la gente que oyó el sermón del monte, era la gente que sabía que Jesús era el Mesías y lo tenían por profeta. Y sin embargo se cumple lo que Jesús dijo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces, ¿cuánta gente se convirtió al pie de la cruz en medio de esa multitud incrédula, escéptica y cruel? Pues solo dos, el buen ladrón y el centurión, y el resto. Entonces, ¿usted en qué grupo está? ¿Entre los dos que se convirtieron o entre los muchos que se burlaron, aunque vieron y supieron lo que Jesús hizo? Yo me pregunto si ahí estaban los 9 leprosos que el Señor nació. Eran 10, uno volvió y se convirtió, pero los otros 9 quizás estaban ahí. ¿Ve? Entonces, estos dos hombres, el sumo sacerdote y el ladrón no convertido, vieron los mismos hechos. ¿Y qué hicieron? Se mantuvieron en la incredulidad. Los soldados también, la multitud escéptica y sedienta de sangre también se burló. Entonces, Dios quiere, es la voluntad de Dios que usted aprenda de la palabra. Los dos ladrones pudieron ver la misma cosa, pero solo uno se convirtió, el otro no. Usted tiene la escritura en la mano. Muchos tienen un Nuevo Testamento allá en su casa. No lo leen. Lo están leyendo los grillitos, las cucarachitas, ¿sí? Lo están leyendo hasta el comején. Se come el Nuevo Testamento. Quizás vayan al cielo, ¿usted qué cree? Lo digo en forma irónica. Y usted tiene la palabra, pero usted no la lee. ¿Cuántas veces se le ha predicado? ¿Cuántas Semanas Santas ha pasado usted recordando la muerte de Cristo, la pasión de Cristo, que el Jueves Santo, que el Viernes Santo, que el Domingo de Ramos? Pero usted sigue incrédulo, usted sigue siendo pecador, usted sigue sin arrepentirse, pero sigue irónicamente creyendo en Dios y diciendo yo tengo mi religión. Ese es el peor error de su vida. Hay que creer, que creyere y confesare que en su boca y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice que será salvo. Las religiones son un negocio, son hechas para explotar, para controlar, para someter a la gente en el nombre de Dios, que es por su bien, que esa es la voluntad de Dios. Pero las religiones hacen que haya menos crimen. Usted sabe que no. Las religiones
¿detienen el tráfico de niños? No lo detienen. Las religiones detienen el tráfico de estupefacientes, tampoco lo detienen. Las religiones impiden el crecimiento de la delincuencia, tampoco. Entonces, ¿cuál es el papel de las religiones? Quitarle plata a usted en el nombre de Dios para vivir sabroso. Entonces, ¿qué necesita usted? Usted necesita un encuentro personal con Cristo. El centurión lo tuvo de forma dramática. El buen ladrón lo tuvo en forma dramática y en medio de gran agonía, porque a ellos también nos azotaron, pero no igual a Cristo. Y este hombre tuvo sensatez y se dio cuenta que Jesús era justo, que él merecía ese castigo porque él era delincuente. El otro se endureció, dijo, ¿yo qué? Despreció a Jesús y se burló de su compañero de suplicio. Y esa es la actitud de la gente. Unos creen, otros no, unos maldicen a Dios y otros no. Unos son incrédulos y dicen, yo no creo en eso, no necesito. Una persona me dijo recientemente en una evangelización que tuve aquí en el centro de la ciudad, miren, yo no necesito eso, yo no creo en nada. Le va a llegar el día en que va a creer, nada, lo dudo, ábrase amigo. Yo me fui, que la Biblia dice no le echemos las perlas a los cerdos. Entonces dos personas pueden escuchar el mismo evangelio, la una cree, la otra no cree. Uno se convierte en que el otro dice, no, eso es carreta, ¿quién dijo eso? Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted ha escuchado el evangelio? ¿Cuántas veces lo han invitado a una iglesia? ¿Cuántas veces un familiar, un amigo, un vecino le ha hablado del Señor? ¿Han orado por usted o usted ha pedido oración cuando está cogido de un problema, está enfermo y pide oración? ¿Sí? Y pone cara de madre. Ayúdenme de tomar, por favor. Ustedes que los escucha Dios, ayúdenme. ¿Sí? Puras lágrimas de cocodrilo. Después de que se levanta, va para la cantina, después se levanta pan del amante, después de que se levanta, ay, a gozar de la vida. Diosito, gracias. Te quiero mucho, pero yo me voy a divertir. Y ya, hasta que vuelvan a tener otro percance y se vuelven otra vez de aquí, Dios, Dios, Dios. Y Dios tiene misericordia, pero esa misericordia de Dios termina el día que usted se muera. Y acuerde lo que dijo la abuela. Mijito, después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Por eso la escritura dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si usted oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a usted, cenaré con usted y usted conmigo. Porque Él es el pan de vida eterna. Así que, ¿cómo puede ser que usted no viene, no quiere venir a Jesús? ¿Por qué usted no quiere ser salvo? ¿Sabe por qué? Porque usted está atado y la fuerza y el poder del pecado lo tienen dominado. La pregunta del millón es, ¿hasta cuándo va a esperar? Jesús le dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados, aburridos, cargados, atados, explotados, decepcionados, rendidos, destruidos, los que están en el piso, los que tienen ganas de morirse, los que están dispuestos a acabar con todo, y dice, y yo os haré descansar. Entonces, si usted quiere seguir sufriendo, hágale. Yo sí una cosa les digo. Una cosa es sufrir y enfrentar los problemas de la vida, cualquiera que sea, con Cristo, y otra cosa es enfrentar los problemas sin Cristo. Porque Jesús murió en su lugar para pagar la pena completa por los pecados suyos, por los de todo el mundo. Y esa salvación y ese regalo está disponible para aquel que quiera venir a los pies de Cristo y arrepentirse y reconocerlo como Señor y Salvador. Usted puede ser la persona más viciosa, más terrible, más adúltera. Usted, que la gente le dice, no, usted es una grosería, usted es una basura, usted no vale nada. Lo mejor que le puede pasar a usted es morirse o lárguese de aquí que no lo queremos ver.
Así le dicen a muchas personas, la gente está cansada, ya no más. Jesús lo ama y está dispuesto a perdonarlo. Pero ¿será que usted tiene las agallas de humillarse ante el Señor y decirle, perdón, Señor, yo soy esto, yo no valgo 5, pero me arrepiento de corazón y quiero un cambio de vida? Quiero, Señor, que me des una oportunidad. Y Él dice, al que a mí viene, yo no le echo afuera. Entonces, Jesús amó al ladrón, lo amó lo suficiente para salvarlo, aún estando él a la puerta de la muerte. Jesús amó al centurión lo suficiente para darle fe, a pesar de que este hombre supervisó y participó en el azotamiento que le dieron tan inhumano y cruel a Jesucristo. Participó en su crucifixión y había ordenado que sus manos y sus pies fueran clavados al madero. Querido amigo, Jesús lo ama lo suficiente como para perdonarlo y salvar su alma en este momento, si usted quiere. Con todos los pecados que ha cometido, con todo el tiempo que ha permanecido lejos del Señor, Él le dice, ven a Él, porque hay alguien que te ama, Jesús. Ese Jesús lavará tus pecados en su preciosa sangre y te dará perdón de pecados para siempre. Por eso usted tiene que entender lo que dice Hechos 17:30, que dice así, vea. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué le manda Dios a usted ahora? Que se arrepienta. Le ha salido un ángel, le ha salido un querubín, le ha salido un espíritu angelical, si es que existen, pero existen ángeles, arcángeles, serafines y querubines, con una macheta a la 1, 2, 3 de la mañana, decir, se arrepiente, lo pelo. Usted hace lo que quiere. Todos los días tiene oportunidad para acercarse a Dios o tiene la oportunidad de acercarse para ir al infierno. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a que designó. Ese varón se llama Cristo. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, se llama Cristo Jesús. Entonces, así que usted tiene que entender que el Señor le ama y está ahí para darle salvación y vida eterna. El punto es, ¿quiere usted ser salvo o quiere morir en sus delitos y pecados? Y termino con una cita bíblica. Allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, y con esto me despido de ustedes. Dice así, de cierto te digo, yo le garantizo, yo le aseguro, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted nació de la carne, papá y mamá, pero necesitas nacer en el espíritu, de acuerdo a Juan 3, porque Dios es espíritu. Y no se sorprenda y no se aterre de que le dije, es necesario nacer de nuevo. Así que póngase las pilas. Y termino con el corazón del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo y a usted, que ha dado su Hijo unigénito para que usted y todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces usted decide si quiere ser salvo. Que Dios me lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo ayude. Bendiciones.